del peso del vehículo, que se añade mucho peso. Mucho peso, ok. Que eso no es cierto totalmente, porque el peso de un cilindro de gas natural, que es alrededor de 60 kilos, 65 kilos, viene compensado de la falta de gasolina que se carga utilizando mucha menos gasolina en el tanque de gasolina. Vamos ahora a nuestra secuencia, esta secuencia de siempre, además sumamente interesante, muy interesante, los exitosos del volante. Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Listo, vamos a conversar con Gaetano Manfredi, consultor en gas natural comprimido y licuado. ¿Cómo estás, Gaetano? Nuevamente bienvenido. Muy buenos días, Manuel. Buenos días. Un gusto tenerte en este miércoles informativo. Está cerquita la Navidad, ¿no? Está cerca de la Navidad. Hoy es el día de Santa Lucía. Dicen que es el día de Santa Lucía. En el hemisferio norte es el día más corto del año. Es chiquitito. Sí, es cortito. O sea, no tiene 12 horas ahí el día, tiene menos. No, tiene menos de 12 horas. Okay. Día te refieres a lo de, al día de luz. Al día de luz. Al día de luz. Correcto, muy bien. Tenemos que seguir hablando de este tema porque en alguna gente está un poco enraizada, Gaetano, este asunto de los mitos. En torno al gas natural concretamente, se han generado algunos mitos y aquí estamos haciendo un esfuerzo permanente por quitar esos mitos. ¿Qué mitos se mantienen todavía en alguna gente y que no tiene asidero alguno? Bueno, los mitos, por ejemplo, del peso del vehículo, que se añade mucho peso. Mucho peso, ok. Que eso no es cierto totalmente, porque el peso de un cilindro de gas natural, que es alrededor de 60 kilos, 65 kilos, viene compensado de la falta de gasolina que se carga utilizando mucha menos gasolina en el tanque de gasolina. Entonces se añade aproximadamente unos 40-45 kilos de peso respecto a lo que tiene normalmente el vehículo. Entonces no es tan cierto lo que dicen muchos, que se dañan las suspensiones ni nada, porque 45 kilos de peso es un adolescente. Por supuesto. De 12 años. Por supuesto. Los autos están preparados para cargar mucho más que eso, ¿no? Claro. Ese Entonces, es uno de los mitos, ¿no? Ese mito, a ver, no es que le estás cargando peso al vehículo. Bueno, primero quítale lo que tiene tu combustible de gasolina lleno en el tanque y lo que te va a quedar es 40 y pico de kilos, ¿no? Más o menos, sí, 45 kilos aproximadamente. Ese es uno. Un mito ese que ya está descartado. El otro famoso mito, pues, siempre es el de que la potencia, que los motores. Sí. Ese es el mito más arraigado. Bueno, en realidad todo eso sucede porque el combustible, el gas natural, tiene un octanaje mucho más alto que la gasolina. Y la mayor parte del público no conoce exactamente qué cosa significa octanaje. El octanaje de un combustible es la resistencia al encendido del combustible, que significa que cuanto más alto es el octanaje, más elevada la temperatura de encendido del combustible. La gasolina se prende aproximadamente entre 170 y 210 grados, el gas se prende a 600 grados. Esa es la diferencia que genera una cierta, llamámosla, lentitud de combustión al interior de la cámara del motor, de la cámara del cilindro, y esto genera la pérdida de potencia famosa del 10, 12, 15%. Pero eso es todo, no hay más cosas. No es que el motor se destruya, se dañe, nada. No es que con el uso frecuente el motor se va deteriorando, va perdiendo potencia cada vez más. Eso... No, lo que ocurre es que muchos usuarios, Manuel, no están respetando los tiempos de mantenimiento del equipo, no llevan el vehículo al mantenimiento del equipo de gas, que cada 20, 25 mil kilómetros le toca. No sustituyen el filtro de aire, el motor no respira bien. Y finalmente, claro, el motor si tú no sustituyes el filtro de aire, por más combustible que tenga, igual te va a complicar el motor. Igual te va a complicar, igual que en gasolina. Igual que en gasolina. O sea, si nosotros corriéramos con una nariz tapada y la otra libre, estaríamos corriendo menos, porque no respira. Y en gasolina te dicen, dependiendo del vehículo, 5.000, 7.500 kilómetros tienes que hacer tu mantenimiento preventivo, ¿no? Y cambiar los filtros correspondientes de aire o de aceite y todo lo demás. Es correcto. Esos son, digamos, los filtros como más arraigados en la gente. Así es correcto. Ahora, hablando de los vehículos más usados, por ejemplo, en Lima, y que mucha gente lo utiliza para la chamba, es decir, para hacer taxi, los vehículos livianos, los sedanes, los hatchback, los taxis.
¿Ahí hay alguna dificultad a tener en cuenta con uso de gas o no hay ningún problema para este uso? No, en absoluto, porque se pueden instalar hasta en los mototaxis los equipos de gas. O sea, es la voluntad, el interés y finalmente la economía que genera el interés de colocar gas natural también. Claro. Finalmente no hay limitaciones. O sea, desde una moto lineal, teóricamente, a una mototaxi, hasta un vehículo grande como un camión remolcador o un bus pueden andar a gas natural. Hoy en día ya no hay limitaciones. Ya. La limitación está en nuestra mente, en nuestra cabeza. No, para los motores gasolineros hablamos. Ahora, aquí en los vehículos livianos el asunto es llegar pronto, más o menos la velocidad, ¿no? En el caso de un taxista o en el caso de un vehículo particular, uno siempre quiere llegar lo más pronto posible. En el tema de velocidad, ¿hay algún tipo de afectación? No, porque en realidad, aunque haya menos del 15%, el 10%, el 12% de potencia, un motor actualmente de cualquier vehículo no tiene menos de entre 90 y 140 caballos. Normalmente un motor de 1.300, 1.500, 1.600 centímetros cúbicos. Entonces, cuando le quite el 10%, igual este motor va a andar. O sea, además, quiero ser bien claro, las ciudades del Perú tienen una velocidad promedio inferior a 20 kilómetros por hora. En Lima vamos a 15. Exacto. Estamos bastante por debajo del promedio internacional. O sea, ¿dónde podemos correr? Esa es la pregunta. Y en la Panamericana lo máximo que te permiten es 100. Es 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Si ya pasas 105, 110, ya estás cometiendo una infracción. Exactamente. De verdad. Y te está cayendo una multa dependiendo hasta de más de 1.100 soles. Ahora, entre un vehículo GLP y un vehículo GNV, en cuanto a potencia, ¿qué diferencia existe entre uno y otro? Sí hay diferencia. Sí hay diferencia porque el vehículo GLP, por utilizar un combustible que es completamente diferente, que es una mezcla de hidrocarburo, propano y butano, tiene solo un octanaje de 102, 103 octanos y tiene una velocidad distinta de combustión dentro de la cámara del motor. Entonces, un motor a GLP tiene una pérdida de potencia más limitada, o sea, pierde 3-4% máximo de potencia cuando está bien trabajado, bien instalado. Mientras que un gas natural sí pierde 10, 12, 15%. Pero en realidad... Uno y otro estamos hablando de un 8%. Sí, 8, 10% máximo. Pero ¿cuál es la gran diferencia que el público muchas veces no entiende bien? O no está claro, no está bien informado, que el GLP lo tenemos que importar al menos un 35%. Entonces dependemos de precios internacionales y de fluctuaciones del precio del petróleo, porque el GLP es un combustible derivado directamente del refino del petróleo o del fraccionamiento. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que en el caso del gas natural tenemos tarifas reguladas, donde hay cierta estabilidad, bastante estable a lo largo de los años, cosa que no ocurre con el GLP. Sí. Ahora justo se viene el tema otra vez de oleaje anómalo, según lo que acaban de informar en estos días. Ojalá no pase 2 o 3 días, porque si pasa más nos complicamos. Nos complicamos, efectivamente. Y además hay un tema importante de que el GLP es muy utilizado, entonces tiene una prioridad en el caso de desabastecimiento o falta de capacidad de abastecer estaciones de servicio. El GLP primero, por prioridad, el gobierno siempre lo envía a las industrias y sobre todo a las amas de casa, a la familia, por consumo doméstico en el envasado. Y luego al transporte. Y luego el transporte, exactamente. Entonces, termina siendo como el último eslabón de la cadena. Ahora, si yo soy un conductor y llevo en estos tractocamiones, estoy llevando 40, 45 toneladas y estoy acostumbrado a GLP, porque es a lo que me he acostumbrado por muchos años, y ahora tengo un vehículo de GNV. Eso que hablas de diferencia entre 8, 9, 10% en potencia entre uno y otro, ¿lo siento? Yo cuando piso acelerador y hago mi cambio y pongo y quiero ir en primera, en segunda o en tercera, ¿siento ese cambio o no? Mire, en un auto sedán, en un auto convencional, se siente bien poco. Yeah. Si se siente mucho es porque tiene un problema de instalación, de regulación, de calibración o otro tipo de problema al vehículo. Porque un 10% es realmente poco. Imperceptible. Claro, no es imperceptible, pero en 100 caballos, 120 caballos de un motor, el efecto es muy pequeño. Entonces, en un remolcador, en un vehículo grande, la cosa cambia totalmente. ¿Por qué? Porque esos vehículos son diésel, no son gasolineros.
Entonces los motores para esos vehículos son dedicados a gas natural originales de fábrica. No son motores convertidos. Ok. Entonces las prestaciones son muy similares a los de diésel y no hay grandes diferencias. Ok, perfecto. Ahora, una cosa final, Gaetano. Yo que quiero hacer la conversión, y esas dudas siempre me dan. ¿Qué es lo que tengo que exigirle al taller? ¿Qué es lo que tengo que decir? Sí o sí, esto me haces como para tener garantía que no voy a tener dificultad. 4 o 5 cosas importantes. Una de las más importantes es determinar que el taller al que voy a acudir haga un muy buen diagnóstico de preconversión de mi auto. Ya. O sea, lo ideal sería ir a 2 o 3 talleres y verificar qué tipo de diagnóstico efectúan antes de la conversión. Porque esa parte es muy importante para determinar si la conversión va a ser exitosa o no. Hay talleres que a veces hacen pocos controles, en lugar de hacer los 20, 30 minutos de controles obligatorios, hacen 5 minutos Rapidito. o 10 minutos para salir. Pero esa no es la idea. La idea es que se haga un control bien estructurado, minucioso, para saber si el auto está adecuada, está operativa en todos sus elementos, sus componentes. Y la otra cosa importante es que utilicen componentes de calidad, o sea, el kit que se instala sea de calidad, adecuado para el tipo de vehículo, y que al final de la conversión se haga la prueba con la calibración, andando con el técnico instalador. Okay. Esas son las 3 cosas básicas, al menos. Y eso último no puede engañar, pues no, porque ahí lo estás viendo. Es demasiado objetivo como para que genere dudas. Muy bien, Gaetano, como siempre, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido nuestra secuencia de los exitosos del volante en Exitosa Perú. Hemos presentado Los Exitosos del Volante